Gracias y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor en la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Barcelona, y me gustaría hacer un comentario sobre esta miniatura que hemos puesto sobre no soy un conferencista, soy un predicador, y decir un par de cositas al respecto. Cada día veo más en los carteles de eventos cristianos que a la hora de exponer a la persona que va a dar el mensaje se le suele llamar conferencista. A veces vemos la palabra también expositor, pero antiguamente la palabra que más comúnmente utilizábamos era la palabra predicador. Ya fuera un pastor o cualquier otra persona, si lo que iba a hacer es abrir la palabra de Dios delante de la gente, la palabra que se le concedía a eso era una predicación, un sermón, pero eso era un predicador. Y cada vez más se están empezando a cambiar esas nomenclaturas y vamos escuchando más la palabra conferencista. A mí ya me han presentado en algunos eventos y ya se ha puesto en alguna publicidad alguna vez Juan Manuel Vaz, conferencista o conferencista principal o expositor principal. Pero una de las palabras que siempre me ha agradado más a la hora de ver esos carteles es la palabra predicador. Y yo creo que el uso de la palabra conferencista tiene mucho que ver con el tipo de mensajes que se escuchan hoy en algunos eventos. Para mí hay una diferencia muy grande entre conferencia y predicación. Por mi antiguo trabajo, yo he estado en ambientes y ámbitos laborales donde se dan muchas conferencias, donde se dan charlas hacia grupos de trabajadores, hacia sectores en particular, hacia clientes potenciales, y tú te ponías delante de ellos, preparabas tu temática y dabas una conferencia. Hay conferencias de todo tipo por el mundo, hay conferencias sobre psicología, hay conferencias que dan los coach, últimamente están muy de moda, conferencias motivacionales, hay conferencias de diferentes sectores laborales o comerciales. Entonces, la conferencia puede abarcar un sinfín de números de temas, de variedades muy grande. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, yo entiendo que lo que hacemos es predicar. La conferencia no requiere la obra del Espíritu Santo para convencer a los que están escuchando. La conferencia, desde mi punto de vista, es únicamente la transmisión de un conocimiento, la transmisión de información hacia una audiencia. Puede ser de todo tipo, pero al final es tú preparas tu trabajo, tú preparas tu información y tú transmites esa información a la audiencia que te está escuchando. Sin embargo, cuando se trata de la palabra de Dios, nosotros debemos entender que predicar es algo totalmente diferente. Primeramente, porque predicar siempre conlleva dependencia total y absoluta de Dios. Tú te puedes preparar el mensaje lo que quieras, las horas que quieras, lo mucho que tú desees. Pero si Dios no obra en los corazones, no va a pasar nada en esas vidas. Solamente puede haber salvación y santificación cuando la predicación es respaldada por el poder del Espíritu Santo de Dios. La predicación no se trata únicamente de nuestra preparación, que nos preparamos, que estudiamos, que trabajamos sobre el papel y luego lo llevamos, pero siempre lo llevamos en dependencia total y absoluta de Dios. La conferencia solo transmite información, la predicación impacta los corazones. La predicación busca tener una respuesta de las personas que escuchan. Cuando predicamos, buscamos que el inconverso reconozca el señorío de Cristo, responda en arrepentimiento y fe al mensaje del evangelio. Cuando predicamos a la iglesia, esperamos que las vidas sean santificadas, que la iglesia reciba con humildad y gozo la palabra como lo que es, palabra de Dios, y no palabra de hombres, y además que responda en obediencia a la palabra que le está siendo predicada. Nosotros debemos entender que cuando damos conferencias, que no tienen nada de malo, transmitimos únicamente datos e información, pero cuando predicamos, vamos como Pablo y decimos, no vine solo con palabras de sabiduría, yo vine con poder.
Es que al final nosotros debemos entender que la predicación es un ejercicio espiritual en el poder de Dios. Hermanos, cuando predicamos hay una batalla. Hay una batalla espiritual. Habla con cualquier predicador que regularmente expone las Escrituras y te va a hablar de que eso es claramente una batalla. Es proclamar el mensaje de salvación, el verdadero evangelio que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es proclamar un mensaje que atenta contra aquellos que están cegados por el mismo diablo, atados a sus pecados, y puede traer libertad por el poder del Espíritu Santo. Es un mensaje que puede transformar familias, santificar corazones, salvar a pecadores. Obviamente hay una batalla cuando uno está exponiendo las Escrituras. No tengo nada en contra de que se use la palabra conferencista, y yo no estoy diciendo aquí que quien use eso en su publicidad lo está haciendo mal. Si tú ahora has hecho un cartel y has puesto conferencista fulano de tal, no te estoy diciendo que lo haces mal. Solo estoy diciendo que muchas veces usamos ese lenguaje moderno porque es lo más común en nuestro entorno, pero no debemos perder de vista algo. Una conferencia nunca será una predicación. La predicación es un acto espiritual en dependencia de Dios y bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo de Dios. No solo transmitimos información, vamos a hablar de parte de Dios al pueblo de Dios o a los inconversos, esperando una respuesta por el poder de Dios. Al final, predicar es simplemente ser la voz de Dios delante de esas personas, siempre y cuando prediquemos fielmente las Escrituras. Yo no soy un conferencista. Cuando abro la Biblia, yo busco ser un predicador de la santa, bendita, infalible, inerrante y autoritativa palabra de Dios. No tengo nada en contra de los conferencistas, pero hay una diferencia muy grande entre dar una conferencia y predicar la palabra de Dios. Las conferencias están bien, alimentan el conocimiento, proporcionan información, pero no tienen nada que ver con la verdadera y fiel predicación de la palabra. Muchas veces el uso del término conferencia también nos demuestra que los mensajes que se suelen escuchar mayoritariamente hoy en los entornos evangélicos no pasan de conferencias. Solo son transmisión de información, mensajes que masajean el ego, mensajes que hacen un poco de alusión a engrandecer al hombre, alimentar un poco el orgullo de ese ser humano, y muchas veces es más parecido a una charla motivacional o al mensaje de un coach que a la verdadera predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, entiendo que en algunos casos la palabra conferencia y conferencista sea la que se utilice. Nosotros sabemos que hay conferencistas muy reconocidos en el ámbito evangélico o cristiano en general. Daniel Aviv, por hablar a veces de Dios de alguna manera, ha sido una persona muy conocida a nivel mundial, especialmente en la zona de Latinoamérica. Sin embargo, Daniel Aviv es un conferencista. Agustín Laje ha sido siempre un hombre que ha sido exaltado por muchos cristianos y por muchos evangélicos, y él ha dado conferencias en algunas iglesias, transmite información y proporciona conocimiento válido y útil en algún tema, pero ni Daniel Aviv ni Agustín Laje son predicadores de la palabra. El púlpito corresponde a la predicación de las Escrituras, y luego cualquier escenario lo podemos utilizar para conferencias que también pueden ser enriquecedoras. Que aprendamos a diferenciar entre conferencia y predicación, entre conferencista y predicador, y roguemos para que el Señor levante cada día más fieles predicadores de la palabra del Señor. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.